Bueno, ya saben quién soy, ¿no? Eduardo Achache. Para los que no sepan, mucho gusto, soy Eduardo Achache. Me imagino que ya debo empezar, ¿no? Pues sí, ya que están aquí y en obvio de su tiempo. Eh, bueno, voy a dar una... Hay muchísimo material, más del que... O sea, me podría pasar un par de días hablando de este tema. Nada más, por ejemplo, de cómo redactar cartas efectivas, hay libros completos, de cómo trabajar con bases de datos, hay libros completos de 700, 1000 páginas. Seguramente ya oyeron ahorita la conferencia anterior. ¿Quiénes estuvieron en la conferencia anterior? Big Data. O sea, sí, pues la información que manejamos cada vez es mayor y se vuelve precisamente, se puede volver inmanejable. Hace un ratito también preguntaban de quiénes de ustedes tienen Facebook y Twitter y la gran mayoría ya cuenta con ello. Pero yo lo que voy a hacer, mi intención aquí es retar un poquito mucho de lo que creemos que sabemos. Y te pregunto, ¿qué crees que sepas? ¿Qué crees que sabes? ¿Cuál es tu propósito? Eh, es un poquito, me encanta la metáfora de la mariposa, que de oruga se convierte en mariposa y hay una anécdota de que alguien una vez la quiso ayudar a que saliera y le abrieron un poquito el capullo y esa mariposa ya no pudo nunca volar. La mariposa requiere ser oruga para poder ser mariposa. Pero ¿cuál es el propósito último de la mariposa? La mariposa monarca vuela miles de kilómetros cada año y no lo hace la misma mariposa, no completa el camino. Eh, el propósito de la mariposa no es ni siquiera ser mariposa por sí sola. La mariposa conjuga el verbo en plural. Es la colectividad lo que hace que la mariposa exista. Se requieren de varias generaciones de mariposas para llegar de Canadá a México y viceversa. Y el punto es que la política en mucho vive en la conversación del yo y no en la conversación del nosotros. O a veces vive en la conversación del ustedes. Y como que hay una separación y esa separación en mucho la genera en el ego, ¿no? Entonces la intención es cómo hacemos para ir del yo al nosotros, precisamente en política, porque un político se supone que está para servir a la gente. La política es de las actividades más nobles que puede existir, pero es de las actividades que más ensuciamos. Y mi propósito es trabajar con políticos para tener cada vez una política más limpia. Y eso es fundamental. Particularmente en Latinoamérica es importantísimo que nos caiga ese 20. Entonces se tiene que empezar por la congruencia, que es congruente. Si buscan en Google les van a mostrar la parte matemática de congruente. Congruente es un triángulo, es congruente cuando tiene ángulos y lados similares. Entonces eso quiere decir que tu parte interior, o sea, la metáfora es que tu parte interior sea lo más parecida a tu parte exterior, tu parte social, tu parte pública. Y si tú como, ¿quiénes de ustedes son políticos o tienen una carrera política? ¿Quiénes trabajan para políticos? O sea, la mayoría de los que están aquí, de los que estamos aquí, tenemos el compromiso de asegurar la congruencia en los políticos, que lo que piensen, dicen y hacen sea lo mismo, ¿no? Hace poquito, y les pregunto si esto es congruencia, alguien en una secretaría de una secretaría de finanzas de un gobierno en la República Mexicana dijo, con este puesto
me jubilo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué se imaginan? Y por otro lado dijo, quiero ser gobernador. ¿Es congruente una cosa con la otra? Por supuesto que no. Entonces, alguien que está para ir para robar, mi invitación es a que no trabajes para esa gente, o que si lo hagas con el firme propósito de despertarlos, de hacer que eso cambie, porque precisamente sí se puede, sí se debe. ¿Qué pasa en las internas? Son luchas fratricidas, o sea, en los que la negociación, o sea, el debate, todo es el juego en mucho es el juego de perder, perder. Por eso hay un estudio de Edelman, The Trust Barometer, que hacen un estudio según actividades y profesiones. También en México lo hace Roy Campos. Hay muchas instituciones que hacen ese estudio. Los políticos, los partidos, los diputados y los senadores son de las profesiones, y la policía son las profesiones que están hasta abajo de la tabla. Es nuestra responsabilidad dignificar la política en toda nuestra región, porque todavía es muy sucia. Hay cambio, pero es muy lento. Y mira nada más qué imagen llegamos a dar de un político que llega hasta borracho a su curul, en México recientemente, ¿no? La líder sindical con ropa de marca y gastándose millones de dólares en Neiman Marcus. Entonces, de lo que se trata es del poder de la palabra. ¿Y por qué tiene que ver eso con congruencia, no? Hay mucha gente que vive en el tratar, otra que vive en el querer o en el decidir. Convencer les gusta, persuadir, pero ¿qué tal inspirar? En la medida que tú elevas el lenguaje, y no me refiero a usar el lenguaje más complejo, sino al contrario, de usar lenguaje más simple, la comunicación se hace más efectiva. Y parece que eso no es relevante. Esta es una manera de hacer discursos. Búsquenlo. Les voy a pasar la presentación también. Son discursos donde no se dice nada, ¿no? Fortaleceremos las instituciones en beneficio del pueblo, desarrollaremos esto. Y el punto es que mucho del discurso del político es totalmente hueco, porque su palabra no vale, porque no quiere poner el compromiso por delante. Y entonces utiliza pura palabrería para palabras rimbombantes que suenan bonito pero que no dicen nada, ¿no? Desarrollaremos las instituciones con determinación por tu bienestar, ¿no? O pugnaremos por la justicia social valientemente, o lo que quieras, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Mandé? Es una lámpara, ¿verdad? No piensen mal. El poder de la base de datos. ¿Quién vio la película de Matrix? Me encanta esa película porque habla de una metáfora, ¿no? De una pastilla representa el despertar y otra pastilla representa el seguir dormidos y seguir en la corriente. Mi invitación es a que despertemos, y a que despertemos a los políticos, la dignifiquemos, y eso se puede hacer, como los dijeron en la conferencia anterior, el Big Data, el contacto directo, la mercadotecnia de relación, de realmente crear una relación entre el gobernante y sus gobernados, entre el candidato y sus votantes, es fundamental. Entonces, ¿cuál es el poder de la intención? Con el solo poder de la intención, hay gente que ha transformado países completos, ¿no? Martin Luther King, por ejemplo, ¿no?
Y eso nos lleva a, ¿qué pasaría con el político si se quita la máscara? O sea, hay muchos políticos que, de hecho, ustedes si son consultores, hay gente que es consultor de imagen y que hacen a veces, ahora sí que un personaje muy distinto al ser que vive allá adentro. Entonces, en mi personal punto de vista, la congruencia es fundamental. Si yo soy uno en mi imagen y así me muestro ante ustedes, se transmite autenticidad, de ahí credibilidad y de ahí votos. Entonces, la palabra es fundamental, la palabra puesta en, incluso en un tweet, o la palabra puesta en un comentario de Facebook, o en una carta personalizada, o en una cartelera o un billboard, etcétera, ¿no? ¿Quién es el político sin su máscara? ¿A qué le teme el político? ¿Qué lo mueve? Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ser y el ego? Yo creo que el enemigo más grande del político no es su contrincante. ¿Sabían eso? El político tiene a su peor enemigo en casa y a veces es su equipo más cercano que le dice lo que quiere escuchar y no le dice lo que necesita oír. Se rodean de gente que nada más los adula y el punto es, hay que escuchar. Ay, estoy yendo para atrás. ¿Quién no quiere participar? Los ciudadanos estamos ávidos de participar, de ser parte de la solución. Vemos muchas veces con impotencia que los políticos no hacen lo que les toca hacer, entonces no escuchan. La solución está en tus gobernados, ni siquiera en los expertos consultores. O sea, yo me considero un principiante, llevo haciendo esto 29 años y sigo siendo un principiante. ¿Por qué? Porque el mundo cambia tan rápido que lo que yo creo que sé ya cambió. ¿Quién nació en el siglo XXI de ustedes? Levante la mano. ¿El siglo XXI? No, hombre. Ninguno de los que está aquí presentes. Pues les tengo noticias. Ya somos obsoletos. Todos. O sea, hoy día, los chavos que nacieron en el 2001 traen un chip distinto. Y tú crees que sabes. No sabes nada. Ni yo, ¿eh? No sabemos nada. Esa frase de yo solo sé que no sé nada es una frase importantísima. ¿Saben por qué? Porque es la piedra angular del conocimiento. El primer conocimiento que hay es el reconocer que no sé nada, porque solo eso me permite actuar con libertad. ¿Sí me explicó? Si yo ya sé que mi audiencia, mis votantes son de tal manera, actúo como si así lo fueran y como si eso fuera verdad. Y no es cierto, los votantes cambian. ¿Cómo son las batallas, no? ¿Ya habremos trascendido esto, esta manera de hacer política? O sea, a veces en una campaña interna, con tal de ganarla, se destroza la posibilidad del que gana, porque ya lo desprestigiaron tanto sus propios correligionarios, que ya no tiene la más mínima posibilidad de ganar. Mira, Plaza de las Libertades y prohibido jugar a la pelota, ¿no? Eso es una representación de lo que la política es. O sea, los políticos se muestran como si fueran a dar todas las libertades y una vez que entran al gobierno, órale, ya no les gustó tanto, ¿verdad? Porque ya quieren acotar a la ciudadanía. Entonces, la solución es el trabajo en equipo. Pero ¿qué genera alto impacto? ¿Cómo generas alto impacto en los ciudadanos? ¿Cómo creen? Miren, por ejemplo,
un espectacular que me llamó la atención. ¿Qué dice ese espectacular? Edomex, estamos hasta el copete, el verdadero informe, segundo lugar en... ¿Alguien, creen que alguien pueda leer eso? Nadie, eso no tiene, a nadie no es ni claro. La claridad es fundamental. Oigan, para los que están atrás parados, hay muchos lugares todavía aquí adelante desocupados por si quieren estar más cómodos. Entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Quién leyó Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, por si no lo saben, no es un libro para niños, es un libro de matemáticas. Lo escribió Lewis Carroll, que es un matemático, y trae ahí muchos problemas, bueno, muchos planteamientos de lógica formal. Y uno de ellos es cuando Alicia le pregunta al gato, ¿podría decirme qué camino debo seguir? Eso depende en gran parte de a dónde quieras ir. No me importa mucho donde sea. Entonces da igual qué camino tomes. Y muchas veces los políticos están así. Me tocó un político en México que le dieron un partido, o sea, abrió un partido, tuvo el registro y todo, y una vez tuvimos una junta, Ralph Morfin y yo con él, y nos pedía que le generáramos 800,000 votos porque eso le garantizaba el registro. Y le dijimos, bueno, pero ¿cuál es tu target? ¿Cuáles son, o sea, cuál es la declaración de principios de tu partido? Dice, no, eso no importa, tú consígueme 800,000 votos, ¿no? Y Ralph le insistía en que diera, dice, llegó a tal grado que dice, mira, no nos hagamos tontos, yo lo que quiero es, esto lo quiero para obtener poder, así que tú inventa lo que quieras y consígueme los votos, y es para lo que estamos aquí. No tenía ni siquiera un target, no tenía un propósito claro más que el generar la prerrogativa que los partidos obtienen. ¿Qué pasó? Obviamente que perdió el registro, perdón, ¿eh? Espero que no vuelva a sonar. Si le puedo pedir a alguien que me ayude con celular nada más para que lo apague, por favor, alguien de aquí de la organización. Bueno, caray. Bueno, entonces, ¿para qué quieres el poder? ¿Qué estás dispuesto a hacer para llegar al poder? O para hacer que tu cliente llegue al poder. Hay gente que está dispuesta a todo. ¿Cómo quieres ser recordado? Eso es fundamental. La gente se le olvida para qué vino al mundo. Hay veces que simplemente preguntándole a la gente, al político, oye, ¿cómo quieres que se sientan tus hijos? ¿Quieres que se sientan orgullosos de ti? ¿O que les avergüence el apellido que llevan? Hay más de un caso donde los hijos no se pueden parar en un lugar público y no pueden decir su nombre porque todo el mundo ya los tacha de rateros. Entonces, y la otra cuestión, y también se los digo como yo trabajo mucho para campañas políticas, pero cuando la competencia es entre dos, pues realmente es como un volado. En México, el merenguero te apostaba a los merengues, ¿no? Era doble o nada, ¿no? O le pagabas el merengue sin comértelo o te daba 2 merengues sin cobrártelos. Entonces, ganar una campaña de entre dos es muy fácil. Ganarla entre tres no tanto. El piedra, papel o tijera. ¿Y qué tal una carrera de caballos? Cuando son 8 en la contienda, ya la probabilidad matemática es de 12.5% de ganar, asumiendo que usas eficientemente, con la misma eficiencia los recursos. Entonces, hoy día, dada la disponibilidad de información, dada la disponibilidad de la tecnología, hoy más que nunca el poder de uno, the power of one,
cuenta. Y no es el poder de uno como el líder, sino el poder de uno como el votante. Cada voto cuenta. Un voto en muchos de nuestros países hace la diferencia entre ganar y perder. Hay veces que se puede ganar. En México ya pasó, en un municipio pequeño en Michoacán hubo la diferencia de exactamente un voto. Con un voto se puede ganar o perder, entonces no puedes dejar a un lado a alguien en tu comunicación. ¿Cómo le haces? Mucha gente dice, tengo 1,000,000 de seguidores. ¿Los tienes o solo te siguen? Y les invito a hacer algo. ¿Quiénes de ustedes tienen menos de 100 amigos en Facebook o seguidores en Twitter? ¿Quiénes tienen menos de 1,000? Ajá. ¿Quiénes tienen entre 1,000 y 5,000? ¿Y más de 5,000? Los voy a retar a que hagan algo para que vean en verdad cuánta gente los sigue o les responde. Pon ahorita algún comentario en tu Facebook o en tu Twitter con la intención de que la gente te responda. Y diles que es muy importante que te respondan por la razón que quieras. Inventa lo que quieras. Y de toda la gente que te responda, no lo vas a, bueno, en el ratito que nos queda va a ser muy poquito tiempo, aún así hay gente que te va a contestar. Pero da 24 horas. Y después de 24 horas, mide cuántos me gusta tuviste o cuántos comentarios tuviste. Divídelo eso entre el número total de seguidores que tienes y vas a tener una probadita de cuánta gente de verdad te sigue. Eso de Facebook y de Twitter y de las redes sociales, Pinterest y todas esas, es teoría. Y el punto es, lo que necesitas es conocer. El conocimiento es el que te puede permitir saber o no saber con qué contar y con qué no contar. Sí es cierto que un movimiento en Twitter, en Facebook, en redes sociales puede generar una revolución. Ajá. Una cosa es eso y otra cosa es que todo lo que haga todo el mundo pueda generar eso. ¿Notas la diferencia? O sea, y te reto a que hagas una revolución ahorita, genera 100,000 comentarios o 100,000 retweets en algo sin inversión y con tu solo poder de comunicación, nada más en una frase. Ajá, no es tan fácil. Las cosas negativas sí pueden generar la rumorología sí genera más factor de multiplicación que lo positivo. Entonces te invito a que lo pruebes. Prueba y mide. Lo que hablaba el ponente anterior acerca de contratar matemáticos, las matemáticas llegaron para quedarse. Aún si eres médico, si eres abogado y le huiste a las matemáticas, te tengo noticias. Las matemáticas son lo de hoy, lo de mañana y lo de siempre. Y velas practicando porque no son tan difíciles. Si no le entendiste a las matemáticas es solo porque tuviste malos maestros. Pero 2 más 2 son 4 aquí en China. Y en cambio las leyes de los abogados, híjole, imagínate, o sea, hay que interpretarlas y es un relajo, ¿no? ¿Cuál es la regla? Yo le llamo la regla del 2 por 1. Ajá. Los políticos parece que son como el de este lado, que no tienen orejas para oír. Y los políticos creen que el ciudadano es como aquel que no tiene boca para hablar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que los políticos se paran nada más a dar mensajes unidireccionales. Hoy día la mercadotecnia relacional, que incluye redes sociales, es de ida y vuelta. De ida y vuelta. No solamente es yo te mando mi mensaje.
Yo necesito saber cuál es tu retroalimentación. ¿Conectaste con mi mensaje, sí o no? ¿Quién sí conectó y quién no? Pongo aquí un ejemplo. No es lo mismo, aquí hay menos del 10% de personas con lentes, o por ahí así como el 10%. ¿Crees que eso haga una diferencia en términos de mercadotecnia? Incluso en mercadotecnia política. Ajá. Por ejemplo, y aquí entran cosas muy chistosas, ¿no? El tamaño de letra es importante. Los políticos quieren decir tanto y escribir tanto que mientras más dicen, menos espacio tienen. En los espectaculares a veces ves llenos de chorizos, en las cartas, o sea, la gente no lo lee, porque a veces ya tienes vista cansada o lo que tú quieras y mandes. Pero el término, lo más importante es, cada elemento de la base de datos te da información. Aquí ya hay una base de datos en potencia. Hay otro género, hombre, mujer, edad, actividad, el cómo estás vestido, qué compras, no solo el perfil demográfico, sino el perfil psicográfico. Entonces, ¿por qué la regla del 2 por 1? Dios nos dio 2 orejas y una boca. Se supone que para escuchar el doble de lo que hablamos, y no al revés. A los seres humanos nos encanta hablar. Es mucho más sabio escuchar. Escucha a tu electorado y eso te va a llevar al cielo. Bueno, o al infierno. Entonces, ¿cómo son las guerras, no? En la época medieval eran así. Hoy veo campañas políticas con herramientas medievales, como si la tecnología no hubiera llegado. Y además, lo poquito que veo que se hace con tecnología, se hace de muy mala manera. Ajá. Dándole armas a niños. O sea, hoy día así parece, porque no hay la profesionalización que se requiere. O sea, tú necesitas tener un equipo profesional, necesitas invertir en capacitar a tu equipo de trabajo, porque si no, no tienes probabilidades para el futuro. La comunicación directa envía, por ejemplo, una carta, genera una relación. Hoy día, el 99%. ¿Quién de ustedes no llega a dormir a su casa? ¿Nunca? Hoy. O sea, ahorita que estás de viaje, pero en el 99% de las ocasiones llegas a dormir a tu casa. Y ya se nos ha olvidado que existe la correspondencia, particularmente en Latinoamérica. En Estados Unidos y Canadá, el americano promedio recibe más de 700 piezas de comunicación postal todavía, todos los días. O sea, 2 al día. Nosotros en Latinoamérica, de los países que más correspondencia reciben son Brasil, como con 24 piezas per cápita, Chile por ahí se va, México, Argentina, estamos por ahí de 12, 13 piezas, Ecuador, Honduras, y esos están entre 4 o 5 piezas, y es un espacio donde no compites. O sea, hoy día, cada que pones un mensaje en Facebook, ¿con cuánta gente compites? Compites por la atención de la gente. Se nos olvida que la competencia no tiene que ver nada más con política. El punto es, sí, entre políticos es quién gana y quién no, pero la gente está expuesta a cerca de 20,000 impulsos publicitarios al día. Si tú eres 3 de 20,000 impulsos, está muy difícil que penetres. La gente olvida. Entonces, tienes que ser lo más relevante posible para que la gente, para que tengas un poquito más de posibilidad de que te escuchen, te vean y te recuerden. Y eso se genera con la mercadotecnia relacional.
Llegar a la casa de una persona es bien poderoso. Llegar a su celular también. Hace un rato también se hablaba de las leyes. En México ya existe una ley federal de protección de datos personales. En muchos países ya la hay y en los que todavía no la hay, la va a haber. Porque si quieres acceder a los mercados internacionales, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de atención de llamadas y si no cumplimos con estándares internacionales, no podemos tomar llamadas para Estados Unidos o para Europa. Es bien importante que se metan a fondo a todas estas nuevas tecnologías, pero que también no se nos olvide la efectividad de ciertos medios que siguen estando ahí y con los cuales no compites. En México hay franquicia postal y todavía se usa muy poquito. En Estados Unidos los legisladores gringos mandan cerca de 400 millones de piezas postales informando a sus ciudadanos cómo votan las leyes. Y entonces eso nos lleva a qué es productivo, la medición. La película más rentable de la historia es Avatar. No es cierto. Es la que más utilidades ha generado. Costó cerca de... generó 2.782 millones de dólares y costó 310 millones de dólares. Generó 9 veces su inversión. La Bruja de Blair multiplicó 16.566 veces la inversión. Es mucho más importante ser rentable. ¿Qué medio te da más rentabilidad? No es una adivinanza, es ciencia pura. Tú mandas 100 pesos o $100 o $1,000 a Google Ads y tienes un retorno de inversión, ¿sabes cuánta gente te contestó? Tú mandas 100 cartas postales y sabes cuánta gente te llamó al celular. Tú requieres hacer ese tipo de medición y los medios que no son naturalmente medibles los puedes convertir a medibles. ¿Cómo? En un anuncio en televisión tú puedes poner, llámame al número 800, o puedes poner tu Facebook, tu página web, puedes medir cada medio. Si no lo mides, estás gastando tu dinero y no lo estás invirtiendo. Es fundamental que aprendas la cultura de la medición para saber qué también inviertes, ¿no? Entonces, aquí regreso un poquito a lo de la conciencia, ¿no? Benito Juárez decía que los funcionarios públicos tienen que vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala, y mucha gente se pasa eso. Eso sucede en México. Esa es una mansión de un expresidente y esa es una mansión en una ciudad perdida. Eso genera enojo, molestia y pérdida de votos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Estamos en la cultura, no tienen idea cuántas veces he visto malas copias de buenos conceptos. La cultura del copia y pega. Desde nuestros hijos en la universidad, simplemente en vez de hacer un trabajo para aprender, agarran, se meten a Google, copian y pegan. Hay muchísimas campañas que no se tomaron ni siquiera la molestia de cambiarle un poquito. O sea, exactamente la misma campaña. Métanse a internet y lo van a ver. Lo que no se debe hacer es escupir para arriba y los políticos se la pasan escupiendo para arriba y eso les cae de regreso. Como decía yo, es la profesión peor calificada. Si eres consultor político, o bueno, si fueras médico, ¿a dónde quieres que te inviten? ¿A un funeral? ¿A la sala de terapia intensiva? ¿Cuando el paciente ya está grave? ¿Cuando está delicado? ¿Cuando se siente mal? ¿O cuando está sano? Bueno, la política en Latinoamérica casi siempre vive en los 3 primeros renglones. Empiezan a trabajar ya cuando es muy tarde. Eso
es suicida y sucede. ¿Qué tanto planeas? Sí he visto que se planea, pero se ejecuta muy tarde. Tiro por viaje, a nosotros nos llaman a veces un año antes de la elección. Ajá. Pero se la pasan planeando, 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 sin ejecutar, y un mes antes de la elección, y a veces menos, nuestro récord de que nos llamaron para buscar ayuda han sido 9 días antes de la elección. Hacemos algunas cosas, por ejemplo, en centro de atención de llamadas, en call center, sí hay algo bien importante que es las llamadas del día D. Ahora, una cosa es que las llamadas del día D se hagan el día D y otra cosa es que estés buscando proveedor 9 días antes. O sea, el proveedor lo debes de tener ya meses antes porque las llamadas del día D son solamente las llamadas del día D. Se requiere muchísimo trabajo con anticipación para poder llegar a que tengas llamadas que sirvan, porque si le llamas a gente que no está contigo, agarras la lista del directorio telefónico a hacer llamadas del día D, por supuesto que es suicida. Hoy día se hace y se hace mucho y lo único que se hace se erosiona el mercado, particularmente llegando a los espacios íntimos de la gente. Y eso ya hoy está penado por ley. Tú no puedes, si no tienes permiso de la gente, estarle llamando a su celular. Y si en tu país todavía se permite, te tengo noticias. Más pronto que tarde, esa puerta se va a cerrar gracias a todas las tonterías que se llegan a hacer de invadir el espacio privado de la gente sin llegar con algo relevante. Necesitas ser relevante para que la gente te abra el espacio. Si no eres relevante, no existes. Bueno, ¿y qué hay de eso? Y ha pasado, ¿eh? De que los equipos no se comunican y termina que no hay comunicación entre los puentes. Eso es tiro por viaje y no solo eso. A veces los equipos de campaña trabajan intencionalmente para tirar la chamba del de enfrente. ¿Por qué? En la psicología de la competencia pasa eso mucho. Incluso pasa en bancos. O sea, yo me puedo aliar con mi contraparte de otros bancos de tarjeta de crédito, digamos, porque no compite él con mi puesto por la dirección general. Entre los del mismo banco competimos por la dirección general, pero eso es ver con miopía. Entonces, regresamos, el ego o el falso yo no sirve, ¿ok? ¿Quién eres y cuál es tu imagen? Necesitas empatarla, hacer que coincidan. Ajá. ¿Cómo es tu comunicación? Ahí está ejemplificado entre un músico y un policía, cada quien habla en su idioma. Necesitas ponerte en el idioma y lenguaje de la gente. No es lo mismo que llegues a una zona rural donde la escolaridad es, si bien te va secundaria, a una zona urbana donde tienes ya preparatoria y universidad y también depende del nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Y tengan cuidado con las campañas ganadoras, porque las campañas ganadoras del futuro pueden ser campañas perdedoras del pasado. Al revés, las campañas ganadoras del pasado pueden ser perdedoras en el futuro. O sea, y eso que les digo de la copia y pega, o sea, hay muchas campañas que han ganado, y yo he visto campañas donde dices, no manches, y esta campaña es premiada, pues sí, entre dos, una de las dos ganó, pero escuchen y realmente escuchen los spots que les muestran. Sí, está interesante muchas veces, pero a veces se dicen aberraciones absurdas, ¿no? Voy a decir de un caso pero no voy a decir de quién, pero un spot publicitario de una campaña muy exitosa. Está el candidato solo
Y lo que está diciendo mientras está caminando es que le gusta ver de frente a los ojos a la gente. ¿Y saben cuánta gente hay en todo el spot? Él es el 21, está caminando solo y su alma, y dice que le gusta ver de frente a la gente. Y no hay nadie absolutamente alrededor. Y es una campaña ganadora. ¿Qué fue lo que pasó? Las otras fueron peores. Ajá. Entonces, realmente la invitación es a que los seres humanos somos como huella digital. Ajá. ¿Por qué quieres tener la huella de alguien más? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué quisieras tener la huella de alguien más en tu dedo? Si tú eres único y irrepetible, tu candidato es único y irrepetible, no se necesita estar copiando campañas. Y porque además, dado que es diferente el otro personaje, termina siendo una mala copia. Ninguna copia es buena copia. Terminan siendo malas copias. Y si funcionan, solamente es porque hay alguien peor del otro lado, que no se ha tomado la molestia de hacer su tarea. Hagan su tarea. La verdad, no es fácil, pero no es difícil. O sea, requiere trabajo, sí. Requiere meterte hasta los huesos, sí. ¿Qué tal consideran, qué tan genial consideran contratar un centro de atención telefónica que haga llamadas para haciendo que es el contrincante a las 3 de la mañana? Eso ha pasado en México, ¿eh? Se ha contratado a un centro de atención telefónica para ir a molestar a la gente a sus hogares a las 3 de la mañana. Y sí, sí puede haber generado molestia y sí puede haber dado resultado. El resultado final es que hoy en México tenemos una ley que prohíbe y pena con cárcel eso. Es lo que decía yo de escupir para arriba. O sea, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso nos lleva a las campañas negras, que es distinta a las campañas de contraste. Se vale la campaña de contraste de frente haciendo un comparativo entre los resultados de tu gestión contra los resultados de la gestión del de enfrente, ¿no? O desprestigiar a tu compañero de partido con tal de ganarle la interna, o prometer logros que sabes que no vas a cumplir, o imponer a tu sucesor haciendo a un lado al mejor con tal de eternizarte en el poder. Eso le ha costado a varios partidos, en México particularmente, al PRI le ha costado varias gobernaturas, y en Latinoamérica también, a varios les ha costado que su partido se desprestigie y se vaya al fondo. Entonces, lo que decía yo antes, ¿no? ¿Es creíble vestir a un lobo de cordero? Pues si el cuate es un, perdón, dando la palabra, un cabrón, pues hay que venderlo como lo que es, porque al menos así es auténtico, ¿ok? ¿Cuál es el personaje que quieres que tu cliente represente? ¿Y cuáles son las consecuencias de venderlo de diferente manera, no? Mala imagen, desprestigio, violencia, desestabilización, falta de inversión y en general vivir en un mundo de escasez. Todo eso lleva a la escasez, aunque no parezca. Bueno, entonces necesitamos enderezar el camino en Latinoamérica en general. No digo que no se hagan cosas bien hechas, sí hay quien hace las cosas bien hechas, pero es poca gente todavía, pocos partidos. ¿Cuántos partidos tienen una base de datos decente de su electorado? ¿Cuántos partidos se olvidan, una vez que fueron las elecciones, se olvidan de la base de datos? Y eso es un suicidio, porque la dejan de actualizar, como ya no hay elecciones, la dejan de actualizar y dejan de comunicarse, y entonces 3 años después, la base de datos ya tiene 40% de desactualización y te cuesta muchísimo más actualizar, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que hay que crear un nuevo paradigma. Las elecciones se ganan limpiamente
con estrategia, medición, acción oportuna y trabajo en equipo. Y faltan las conversaciones para trabajo en equipo. No se generan conversaciones suficientes en los equipos de campaña y el peor enemigo casi siempre está en casa, no está en el partido de enfrente. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿The dark side of the force o la fuerza propositiva, honesta, íntegra y de propósito de servicio, que de origen sí, en mi convicción, la gran mayoría de los políticos, de los líderes que tenemos en Latinoamérica, sí vieron algo, les dolió el dolor ajeno, pero la estructura de poder se los carcome en el camino. Y cuando llegan al poder, ya no son más ellos mismos. Entonces hay que elevar el nivel de la competencia, del dispendio al uso racional. El uso racional requiere de medición, porque la gente castiga, critica que haya tanto dispendio en campañas políticas, porque es dinero del pueblo. De los golpes bajos a la competencia franca, obviamente de la ilegalidad a la legalidad y del poder para servirse al poder para servir. Hoy día, particularmente con las redes sociales, todo se sabe. Todo se sabe. Ya un político no puede hacer más cosas en lo oscurito. Es muy, muy probable que todo lo malo que haga se va a saber. ¿Cuántos escándalos hemos visto en toda la región? Muchísimos, ¿verdad? El único dueño de los datos es cada persona. Tú ya no puedes ser dueño de una base de datos. Tal vez en 2 o 3 países siga funcionando que puedas tener una propiedad tuya. Pero lo que más tienes es derecho a uso. Y ese derecho a uso lo tienes que construir. Entonces, hay que detonar estrategias de captación de base de datos. Y sí puedes agarrar y mandar, por ejemplo, piezas que tengan eso. En Reader's Digest le llamaban name getters, o en este caso es estrategias de comunicación directa para recabar datos, que pueden ser celulares, que pueden ser tu página web, que pueden ser todos los demás elementos que te sirven para tener un contacto directo. Y lo que decía yo hace un rato de Facebook, ¿no? De que tienes 200,000 seguidores o te siguen 200,000 personas. No es lo mismo. La palabra tener significa yo tengo. Ajá. Y en ese tener, les pregunto, ¿qué datos tienes de esa gente? Si tú tienes amigos, yo tengo amigos que están en Facebook, que sé que se dieron de alta hace 2 años y que no se han vuelto a meter. Entonces, ¿los tengo o no los tengo? Porque si mi único contacto era el Facebook, ese lo estoy contando como parte de mis 200,000 seguidores, y eso pasa no solo en Facebook, ahorita estamos trabajando para un sindicato en México que decía que tenía un determinado número de afiliados. Bueno, voy a dar un número arbitrario. Decía que tenía 1,000,000 de afiliados. ¿Sí? A la hora que nos metimos a la base de datos, cerca del 40% eran puras duplicidades. O sea, 2, no tenía dirección ni física ni de correo electrónico del 90%. Entonces, datos reales no tenía ni de 100,000, ni siquiera del 10% de la membresía tenían datos como para poder hacer algo con ellos, que eran simplemente un número que lo manejan para efectos publicitarios y para efectos de decir que tienen tal fortaleza, cuando en realidad no la tienen.
tú no tienes una relación mientras no tengas con nombre, dirección, teléfono, todos los elementos de cada una de esas miembros de ese sindicato, de ese partido, etcétera. Los partidos tienen muy pobres bases de datos y lo peor es que cada vez que cambia la dirección de la presidencia del partido, casi que los datos se vuelven a desaparecer. Entonces es muy importante ponerle cuidado a eso, ¿no? Entonces, estas son estrategias que nos permiten acercarse. Este fue en el caso, por ejemplo, de trabajadores federales a nivel nacional, que son cerca de 3 millones de empleados federales, con los cuales tenían una relación, el ISSSTE tenía una relación fragmentada, porque si tú trabajaste hace 14 años en una entidad de gobierno y hoy estás trabajando en otra, o si ya no estás trabajando en gobierno, de cualquier manera hay derechos adquiridos y entonces hubo que hacer toda la compulsa y toda la suma de datos para poder identificar primero a los funcionarios y para poder tener una vía de comunicación, dado que tenían que tomar una decisión importante en términos de su futuro en las pensiones, en el sistema de pensiones en México, que eso al país le iba a costar una cantidad, cerca del 80% del Producto Interno Bruto si no se cambiaba. ¿Cuánto me queda ahí? 15. Ah, perfecto. Ok, gracias. Entonces, se hizo primero un esfuerzo para juntar de todas tus fuentes de información. Imagina que tienes una elección. Este es muy parecido a un proceso electoral porque tú tienes, por ejemplo, datos de este sindicato, datos de esta agrupación de campesinos, datos de, por ejemplo, determinado número de profesiones, oficios, beneficiarios de ciertos programas, y toda esa información se puede sumar y la puedes integrar en base de datos. El punto es cómo lo haces, y el punto es cómo lo haces teniendo derecho a uso de ello. Entonces hacemos estrategias donde invitamos a la gente a que nos dé información, le damos algunos beneficios a cambio de que nos dé información, con lo cual abres la posibilidad a aumentar el porcentaje de respuesta y la gente, por ejemplo, en esta estrategia, cerca del 60% nos dio su teléfono celular. Antes de esto existían 0 datos de celular en la base de datos. Nos dio también un porcentaje muy parecido su correo electrónico. Sí había cerca de 100,000 correos electrónicos en una base de datos de casi 3 millones. Hoy día ya tiene la institución tiene más de 1,5 millones de celulares y más de 1,5 millones de correos electrónicos ligados a la base de datos y también teléfonos fijos, cosa que no se tenía. Y la otra cosa que se hace es actualizar la base de datos. Ustedes saben que una base de datos de 1 millón de personas, bueno, vivimos en promedio, digamos, 80 años, ¿no? Si divides 100% entre 80, el 1.25% de la gente en cualquier base de datos en promedio se muere. O sea, si tienes una base de datos de 1 millón de personas, la probabilidad es que tengas cerca de 1,000 muertos al mes. Cambios de domicilio, ¿saben cómo son? Por ejemplo, todos los que tienen ciudades migrantes, a veces 20 y 30% de cambios de domicilio, de que la gente se va. Por ejemplo, en San Felipe del Progreso, en México, es una comunidad donde no hay hombres adultos. Ya todos están, prácticamente todos, los únicos adultos son viejitos de arriba de 70 años, hombres, y por ejemplo de 17 por ahí así a 60, no hay, son puras mujeres, todas viven en Estados Unidos, todos se fueron a Estados Unidos. Entonces, eso te impacta tus estrategias. Y obviamente, de acuerdo a la ley mexicana, la gente puede votar en Estados Unidos en campaña presidencial y, bueno, probablemente en un futuro pueda haber votaciones a gobernador y foráneas, ¿no? Pero hoy por hoy, al menos para presidenciales, te interesa seguir a la gente que se fueron a otro país.
porque no pierden sus derechos de votación. Y sobre todo lo que puedes hacer en términos de la mercadotecnia relacional es crear segmentos. Cada segmento tiene características e intereses distintos. Dentro de la misma función de empleados de gobierno, por ejemplo, este caso es de maestros ya maduros de más de 50 años, ¿no? Que es gente que ya como que se está acercando más a su edad de jubilación. Íbamos a la gente que estaba a menos de 5 años de edad de jubilación. ¿Por qué? Porque eso te da un incentivo distinto para ejercer tu derecho a cambiarte al sistema de pensiones de cuenta individual, porque ya puedes incluso sacar porciones importantes del recurso en cash para comprar una casa o algo así, y en cambio en los segmentos, por ejemplo, como este de jóvenes, no, eso es liderazgos, ¿no? Pero ¿dónde está el de jóvenes? Bueno, no está la pieza completa, pero es equivalente a este, ¿no? Saber qué pasará más adelante es importante para tu futuro, no se trata de adivinar tu futuro. Entonces, acá el punto importante es cómo, trabajando con los datos que te da una base de datos, puedes llegar a tu segmento de manera relevante, tocar la conciencia de la persona, el corazón de la persona, el bolsillo de la persona. Yo sé que mucha de la gente aquí les ha dicho que las decisiones en una campaña son más emocionales. Sí, pero no dejas a un lado la cartera, ¿eh? O sea, la cartera es importante. Por ejemplo, si tú tienes asegurado un patrimonio y puedes accesar a él, es distinto que si no lo tienes. La motivación sí es emocional, pero sí consideras la parte racional para tomar una decisión. Eso es tanto en una campaña política, que esta es una campaña que también tenía que ver con eso, porque la gente, por ejemplo, todos los chavos, físicamente les convenía más quedarse en el sistema viejo, porque para los chavos la ley implicaba que tuvieran que trabajar más años, porque de acuerdo al sistema político mexicano, en el sindicato federal de trabajadores, te podías jubilar a edad 46 y eso ya no va a pasar. Te vas a tener que jubilar hasta que tengas, va a ir moviéndose hasta que tengas 60 años. Entonces, apelamos a los jóvenes con base en precisamente que, oye, esto le va a costar al país 80% del Producto Interno Bruto del país, no lo aguanta. O sea, apelamos a tu conciencia, y un porcentaje interesante de los jóvenes decidió por el sistema individual de cuentas, porque tiene algunos beneficios no monetarios que son importantes. Bueno, los vendimos como importantes, ¿no? O sea, como por ejemplo, que puedas irte, si te sales del gobierno federal y empiezas a trabajar en una empresa privada, tu fondo te lo puedes llevar, pero financieramente no convenía. Y sin embargo, sí se pudo lograr en un porcentaje, más que duplicamos el porcentaje de gente que estaba eligiendo por ese sistema, ¿no? Y este era un formatito de un segundo envío donde les decíamos la conveniencia objetiva de cambiarse de sistema o no. Y esto fue para, por ejemplo, liderazgos, gente que tiene gente a su cargo. Esto fue, por ejemplo, para maestras, mujeres jóvenes. Entonces, la comunicación directa se puede llegar a personalizar de tal manera que la gente sienta que la diseñaste para ellos. O sea, puedes tú trabajar hoy día, la tecnología te permite hacer impresión variable a color y puedes poner la fotografía de cada persona. Hemos hecho también campañas muy padres de portarretratos con la fotografía de la gente, con un elemento personalizado, cosas que la gente no tira, ¿no? Y en este caso se hizo todo ese primer envío para
que la gente nos pasara todos sus datos antes de que tuviera la elección, y luego ya se empezaron a hacer envíos de persuasión de razones para las 10 cosas que tienes que saber para poder elegir, y dándole a la gente las conveniencias objetivas, la parte racional de las conveniencias, la parte que sí puedes medir en cuanto a en dinero. Y estos son los envíos que hicimos para los que no les convenía por cuestiones de dinero, pero por otras razones convenientes, más de orden, pues no exactamente sentimental, pero sí tenía que ver con la parte emocional. Por ejemplo, en este caso, yo iba a elegir por el sistema viejo, pero cuando hablé con mi papá, que es contador, pues él me explicó y me convenció porque cambiara mi elección, ¿no? En este caso, porque se puede ir al sistema, se puede ir por ejemplo, a trabajar a la iniciativa privada y llevarse sus fondos, y siempre con un mecanismo de respuesta a través de una línea 800, ¿no? Y finalmente hicimos un nuevo envío, reforzando otra vez las ventajas de cambiarse al nuevo sistema, y el último envío fue como con un correograma así como telegrama de urgente. Y también se hizo a toda la gente que nos dio su teléfono, a más de 1,5 millones de personas, se les hizo un seguimiento telefónico, una invitación telefónica y asesoría y esa sí fue asesoría objetiva de a cada persona qué le convenía más, quedarse con el sistema viejo o irse al sistema nuevo. Acá les muestro un caso del candidato al Senado, Pablo Escudero, por el Partido Verde. Él tomó el tema de anticorrupción y ahí nos fuimos a los hogares, particularmente con piezas personalizadas. También se hizo call center y también se pusieron para que la gente se metiera al Facebook, al Twitter y a su página web. El Partido Verde en México es un partido que nació sin militancia, a diferencia de los otros 3 partidos que tienen una base de operación grande, porque han tenido, por ejemplo, pues a los sindicatos de obreros, han tenido diferentes grupos que en masa crítica generan la operación para llevar a la gente a votar y para tener representantes de casillas, etcétera. La base que ha construido el Partido Verde ha sido al 100% con base a nuevas tecnologías, o sea, con base en comunicación directa de correo postal, de llamadas telefónicas, de internet y de mercadotecnia móvil y mercadotecnia de redes sociales. Hoy día redes sociales sigue siendo bajo. No pongan todas sus expectativas en redes sociales, porque las redes sociales tienen todavía mucho la característica como la televisión. O sea, tú no controlas quién abre su Facebook o quién abre su Twitter cuándo. Y el problema es que si no estás en el momento, es como si no estuviste en la televisión, y es muy raro que la gente regrese o pueda regresar a ver y a revisar Sin embargo, es algo que refuerza la comunicación. También ellos hacen, bueno, en el caso particular de México, la prerrogativa te la dan acotada ya para televisión. Entonces, antes, que no estaba acotado, el Partido Verde podía no hacer televisión y no pasaba nada, ¿no? Porque un partido de nicho no le convendría hacer televisión porque tienes muy pocos recursos, dado que eres un partido pequeño y no puedes competir con los grandes. Sin embargo, en la ley mexicana, el dinero que le dan a partidos se divide en cajones y les dan un cajón de televisión a cada uno, que además más que compensa la proporción de partido que son. Por ejemplo, un partido de 2% recibe casi 5% del dinero y tiempo aire de televisión y de radio. Entonces, eso ayuda mucho y ayuda a que crezcas.
Pero la estrategia principal del Verde ha sido en base de datos. Ya el Partido Verde tiene una base de datos de cerca de 4 millones de personas. La base electoral de México es de 80 millones. O sea, que es casi tiene ya equivalente a los votos, casi el Partido Verde ha sacado cerca de 7 puntos porcentuales en cada elección de las últimas 3, pero tiene menos del 5% todavía en base de datos, todavía tiene un camino que andar. Pero, pero yo les diría, hoy día, si eres un partido chico, tienes todo para ganar, aunque seas partido chico, porque es muchísimo más fácil modernizar a una institución pequeña que a una institución grande. Una institución grande es mucho más aletargada. Eh, de cualquier manera se puede y de cualquier manera hay que hacerlo, ¿no? Pero tienen un hándicap en contra. Y esta fue, la estrategia fue hacer un marketing comparativo en cuanto a que el PAN había mandado a hacer esta estela de luz siendo gobierno federal que salió en 1.176 millones de pesos y no sirve para nada. Y en cambio la torre esta de olímpica en Londres costó menos de la mitad y tiene un restaurante y mirador este, y bueno, el chiste ahí fue en mucho una estrategia para atacar el territorio del PAN y con un calendario, con fechas de calendario escolar y todo este rollo, un segundo envío posicionando a Pablo Escudero junto con la imagen de Enrique Peña para reforzar su posicionamiento y también se le pusieron ahí algunos teléfonos útiles y bueno, una invitación a votar, ¿no? Y esta fue otra estrategia muy interesante de captación de base de datos. Eso es precisamente, fue antes de una elección. ¿Cómo me resta de tiempo ya? O sea, ya casi acabo. Ahora sí que por las buenas. Bueno, en este caso se recorrieron todos los hogares con gente para levantar información y levantar un compromiso para cambiar la ley de educación en la Ciudad de México. El que lo detonó quería ser jefe de gobierno, no le alcanzó para ser jefe de gobierno, pero sí estuvo muy interesante el esfuerzo porque generó 1.800.000 firmas de gente que se comprometió y dio su firma para que hiciera esta propuesta de ley. Y al dar su firma le pedimos también nombre, dirección, celular, correo electrónico, y la mayoría de la gente sí da todos esos datos. Hay gente que nada más pone su firma, pero el 97% de la gente dio nombre y dirección y cerca del 60% de la gente dio teléfono celular, teléfono fijo y correo electrónico. Y en un porcentaje menor correo electrónico. Y entonces con eso se empezaron a hacer precisamente llamadas de seguimiento y bueno, recepción de llamadas, invitación a que la gente se metiera otra vez a Facebook, Twitter y la página web. Y se hizo un evento con 25,000 personas en ¿dónde está? En el Monumento a la Revolución, un evento muy exitoso donde llamó mucho la atención. Lo más interesante ahí es precisamente que hoy se cuenta con una base de datos de 1.800.000 personas en la Ciudad de México, adultos todos, lo cual es fundamental para poder hacer campañas modernas. Y bueno, esto ya no se los voy a mostrar, pero son... bueno, rápidamente. Héctor Yunes Landa, por ejemplo, hoy día es senador por la República, y con él hicimos para cada comunidad cartas personalizadas que enfocaban a la necesidad, coyuntura específica de cada comunidad y diferentes a hombres, a mujeres, a gente de tercera edad, particularmente en el estado de Veracruz. Es un estado que tiene ya, que es bastante viejo, tiene cerca de
900,000 personas de tercera edad. Entonces, él tiene un programa específico que va para ese grupo de edad. Tiene un defecto, ese programa, ¿no? El defecto es que los abuelitos se mueren más rápido que los jóvenes. Entonces, ahí interviene mucho el lifetime value, el valor de por vida del cliente, que si bien es cierto es más bajo, a él le ha servido mucho está muy bien posicionado ahí. ¿Por qué? Porque luego también hay nuevos abuelitos que entran, ¿no? O sea, van muriendo unos, pero van entrando al sistema nuevos. Bueno, entonces, mi invitación es a que no solo exploren, aprendan, escuchen, estén abiertos ahora sí que yo diría, concientizar a los políticos. Si tú eres político, es directa la invitación para ti, para que tomes conciencia, escuches más a la ciudadanía. Si tú trabajas para un político, como es el caso de la mayoría de los que estamos acá, es nuestra responsabilidad hacer que tengamos una mejor región a través precisamente de trabajar honestamente, trabajar fehacientemente y sobre todo meterle el poder de la intención y nuestra convicción. Tanto los políticos están para servir como nosotros. Nosotros, si no hacemos eso por la ciudadanía, si no estamos representando a la ciudadanía cada que asesoramos o apoyamos en campañas políticas, no servimos para la chamba. Muchísimas gracias por escucharme y estamos en contacto. Les tengo aquí si quieren tarjetas, lo que sea. Gracias.